Amy. Sí, mi hermano. Muy bien, oremos, queridos hermanos. Nuestro gran Dios Todopoderoso, gracias por esta mañana maravillosa que nos regala, que su Espíritu Santo nos pueda guiar en este estudio tan importante para mantenernos firmes en el camino de la verdad. Nos encomendamos en sus manos, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por la oración, hermano. Sigue share, humana. Para más humana, por 30. Escucha el tema que te importa. Sí, mi hermano. Muy bien, continuamos en esta mañana con el estudio que tuvimos la vez anterior y rápidamente les invito a que vayamos al libro de Juan, capítulo 16, versículo 8. Ok, nós vai seguir com o estudio. Devia passar. Nós vai ahora Juan 6:18. Juan 16, 8. Ok, nós vai na e-book de San Juan 16, versículo 8. Dice así, Esta bisa. hablando del Espíritu Santo, Papiando de Espírito Santo. cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. E ora que é bem, ele convence o mundo de pecado, de justiça e de juízo. Nos señala aquí la importante obra del Espíritu Santo en las vidas de cada uno de nosotros. Está mostrando-nos a obra importante do Espírito Santo na vida de cada de nós. Recordemos que la Biblia nos dice que en el tiempo antes del diluvio el Espíritu Santo contendía con las personas. Guarda que a Bíblia diz a nós que no tempo de dilúvio, o Espírito Santo estava a luta com a gente, não. Eso significa que en la mente de cada persona el Espíritu Santo luchaba por hacerle ver estos puntos de verdad. Isso aqui significa que no tempo o Espírito Santo estava a luta com a mente de gente, não, para não compreender e ponto não aqui de verdade. Recordemos, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Laga nós guarda e três coisas não é que está convence de pecado, de justiça e também de juízo. Estos puntos, estos mismos tres puntos, los volvemos a encontrar en los mensajes de los tres ángeles. E mesmo três pontos não aqui nós também ganhamos back de mensagem de três ángulos. Veamos el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, 6 al 7. Laga nós aqui mensagem de primeiro ângulo de Revelação 4, 6 e 7. Dice el versículo 6. Versículo 6 te dice nós? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. E me amiram outro ángel bula me de cielo e este tem o evangelho eterno para predicar na tua nação, tribo, língua e pueblo. Antes de leer el versículo 7, notemos que enfatiza que el punto central que será predicado, lo esencial para el mundo entero, es el evangelio eterno. Nota que o que é mais essencial para o predicar na gente do mundo está o evangelho eterno. Este es el foco principal del mensaje de Dios. Esse aqui é o enfoque principal da mensagem de Deus. Versículo 7. Versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dizendo na voz alto, teme Deus e dune glória para sobra, é hora de su juízo a llega.
Pueden notar aquí los mismos 3 puntos de los cuales nos habla Juan 16:8 de la obra del Espíritu Santo. Nós podemos notar aqui na Emerson 3.9, o Juan 16:8 está mencionar qual é a obra do Espírito Santo. Recordemos, el Espíritu Santo convencerá de pecado. Guarda que o Espírito Santo está convencido de pecar. Y el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios. E a mensagem de primeiro ángel também está para temer Deus. Proverbios 8:13 dice que temer a Dios es aborrecer el mal, el pecado. Provérbio 8:3 também está para temer Deus, está para aborrecer pecar. Entonces aquí encontramos el primer punto importantísimo de la obra del Espíritu Santo, convencernos de pecado, hacernos ver que el pecado es algo aborrecible de lo cual debemos apartarnos. Pois aqui na nossa mira, com o trabalho do Espírito Santo, está para convencer-nos de pecar. Pessoal, pecar está hopi malo, hopi odioso para Deus, e nos mister apartar fora de pecar. Recordemos que la segunda obra del Espíritu Santo es convencernos también de justicia. Guarda com ele, dos obras do Espírito Santo, está para convencer-nos também de justiça. ¿Qué significa esto? Que é a justiça? Convencernos que hay una manera de poder llegar a obedecer todos los mandamientos de Dios, porque la justicia en la Biblia es obediencia plena a su ley. Justiça está uma forma que Deus, uma palavra que Deus está usa para nós por compreender, que nós por obedecer Deus sua lei completamente. Para sobre a justiça significa obediência completa a Deus sua lei. Y encontramos este principio nuevamente aquí en el mensaje del primer ángel. Então, nós está ele tem a mensagem de o primeiro ángel. Cuando dice, y dadle gloria. Caminha e tabisa assim aqui, tu ne glória. Ustedes pueden leer en sus casas Efesios 1 del 11 al 14. Ahí nos muestra lo que es darle gloria a Dios, de qué manera. Na nos casos, nós podemos Efésios na 1, de 5, de 4, caminha e também mostra-nos como nos perdona Deus e glória. Ese texto nos dice que se da gloria a Dios cuando vencemos el pecado, cuando somos rescatados plenamente del pecado y lo hemos vencido, cuando hemos sido redimidos. E deve ser que nós damos Deus glória, ora que nós vence pecar completamente. Ora que nós guarda redimir e nós estava em vitória completa arriba pecar. El tercer punto de la obra del Espíritu Santo es que nos convencería de juicio. E de 3 pontos da obra do Espírito Santo, tá? Que o Espírito Santo está convencendo-nos de juízo. Y también lo encontramos en el mensaje del primer ángel, cuando dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Então, esse também nos está em a mensagem de 3 ángeles para sombra da nos que é hora de su juicio llega. Entonces, la obra final de Dios a través de su Espíritu Santo para el mundo Pues é obra final de Deus e de Espírito Santo para o mundo, tá? es el Espíritu Santo convenciéndonos en nuestro corazón, en nuestra mente, Tá Espírito Santo convencendo-nos de nosso coração e de nossa mente que tenemos que alejarnos del pecado porque es aborrecible, porque es muerte. que nós precisamos alejar fora de pecar, para sombra eta odioso e eta riba na morto. Cuando nos dice temed a Dios, nos está diciendo eso. Para bisa nós teme Deus, tá? E sei e que bisa nós. Pero no queda ahí la obra del Espíritu Santo. Él no solo nos convence de pecado, sino también de justicia, nos hace ver que hay esperanza, que Dios busca transformarnos para que obedezcamos su ley como al principio. Pero enta queda de enanço, eta papi nos de justiça. O Deus que ajuda-nos para nos obedecer sua lei, para assim nos por escapar o juízo. Por eso dice, dadle gloria.
La PC ita bisa tunay Nito gloria. mo Hermana echoes Kathy, of my my dear feet. sister Kathy, Hello. please close your video. Yeah, good morning. Good morning. Good morning, sister. Yes. Bien. También convencernos de juicio, ya lo dijimos que aparece en el mensaje del primer ángel cuando dice porque la hora de su juicio ha llegado. E nossa mira acaba com o mensagem de primeiro ángel de papel de juízo também, você te avisa que hora de su juicio llega. Es el Espíritu Santo diciéndonos, tienes que apartarte del pecado, pero Dios va a ayudarte a llegar a la obediencia perfecta. Hay un juicio en el cielo que se está dando. E te Deus te avisa nós por meio de mensagem de primeiro ángel apertar for de picar e para sobre hora de su juicio llega e esta papel de justiça para sobre esta vai ajudar nós para nós por obedecer o mandamento de Deus para assim nós por salvar. Además de que el Espíritu Santo nos convence de pecado y la necesidad urgente de apartarnos de él, también nos convence que tenemos un intercesor en el santuario que está intercediendo por nosotros y que él ofrece darnos su justicia. Anto também mensagem de três ángeles te avisa que además que nós temos Salvador para salvar nós, pero está intercediendo para nós en el santuário santíssimo e está deseando de dar-nos su justicia. Todo esto, hermanos, todo esto es en relación, según hemos visto en Apocalipsis 14, 6 al 7, en relación con el Evangelio eterno, con ese concepto tan maravilloso. Amém. Que tudo o que nós acaba de escutar, qual é a interpretação de Revelação 4, 6 e 7, tem a ver com o evangelho eterno que Deus quer dar-nos para nos salvar. Bien, hemos comenzado nuestro estudio analizando la maravillosa obra del Espíritu Santo, cuán importante es. Nós estamos começando nosso estudo analisando a obra do Espírito Santo. Quão importante a obra do Espírito Santo tá? Lo importante es la obra del Espíritu Santo. La Biblia enfatiza en ello, no en inquirir, en investigar más allá de lo que nos ha sido revelado. A Bíblia tá põe ênfase riba a obra do Espírito Santo. Não para nós banqueda, cuba, busca, quem o Espírito Santo tá of sua natureza. ¿Entendemos qué es el Evangelio eterno? El Evangelio eterno es Cristo crucificado. Él dio su vida por ti y por mí. Nós estamos compreendendo que qual é o Evangelho eterno. Essa aqui está Cristo Jesus crucificado. Para sombra e a entregar sua vida para nós. Ese es el punto central alrededor del cual giran todas las demás verdades. Tur sobre a verdade na de a Bíblia te drai rondou de e Cristo crucificado. Voy a compartir algunas citas del espíritu de profecía importantísimas sobre lo que significa conocer a Dios. E também compartilhar conosco alguns citas do Espírito de Profecia, mas importante mesmo, para nós compreender que significa conhecer Deus. La educación cristiana, página 53. Educação Cristã, página 53. A nadie se deje en la oscuridad en cuanto a lo que Dios aprueba o desaprueba. Nenhum homem não te queda de escuridade, para o que te trata, sabe que Deus quer e que Deus não quer. Estudiando las escrituras, llegamos a conocer a Dios Estudiando Escritura, nos te llegan a conocer Dios. y somos encaminados hacia la comprensión de nuestra relación con Cristo. E nos te guarda o Senhor para conhecer nossa relação com Cristo Jesus, Quien llevó nuestros pecados y es el garante, el sustituto de nuestra humanidad caída. para sobre a carga nos picanan e eta para
na nos lugar da humanidad caí. Noten cómo la sierva del Señor nos muestra lo que significa conocer a Dios a través de las Escrituras. Nota que o profeta Tabisa que significa para conocer Dios usando a Bíblia. Dice que al conocer a Dios a través de las Escrituras, llegamos a una mejor comprensión de nuestra relación con Cristo. Esto explica que ahora que nós estudia a Bíblia, nós está chegando a compreendimento mais melhor de nossa relação com Cristo. Comprendemos mucho mejor que Él cargó con nuestros pecados y es nuestro sustituto. Nós está compreendendo que ela carga com nós pecana, então esta não substituto que mas esta para na nosso lugar. ¿Qué significa esto? Esto es lo mismo que el Evangelio eterno. E que essa aqui tá mesmas coisas com o Evangelho eterno. Y la cita termina diciendo, E esse tá termina avisando. estas verdades atañen a nuestros intereses presentes y eternos. É verdade, na aqui tem a ver com nos interesse na pa e vida aqui e a vida que tá bem. Entonces, cuando se refiere a conocer a Dios, ella no dice absolutamente nada que conocer a Dios sea comprender que Él fue engendrado en algún momento de la eternidad. Então, bisa nós, por exemplo, que conhecer Deus significa compreender que ele aguardo engendrar, que me aquele aguardo criar um caminho da eternidade. Bisa sei que te pode significar conhecer Deus. No relaciona en ningún momento con comprender que solo existe el Padre y el Hijo como personas. Então, bisa nós tampouco que para conhecer Deus significa que é tata e eu só te existir como pessoa. Então, bisa sei. No, dice que conocer a Dios es llegar a comprender lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Então, bisa que conhecer Deus significa compreender que Deus hace, que Jesus hace para mim e amo. Porque el sacrificio de Cristo es la mayor revelación de su amor para con nosotros. Mas sobre a morte de Cristo, a manifestação de Cristo é maneira mais grande que para demonstrar seu amor para nós. La educación, página 169. Educação, página 169, tá visa? Veamos este ejemplo de cómo la profeta del Señor menciona acerca de la vida de Abraham, que era un ejemplo para conocer a Dios. Com o profeta tá papel de vida de Abraham, que tá exemplo para nós do que conhecer Deus. Hablando de Abraham, dice lo siguiente: Papiando de Abraham, tá visa o seguinte. cuando trasladaba la tienda a otro lugar, quedaba el altar Ora que estava a trasladar tent na outro lugar, e altar estava a queda. y más de un nómada cananeo que había llegado a conocer a Dios por medio de la vida de Abraham, E mais de nomad não que viaja de lugar para lugar, aí chega a conhecer Deus por meio de lo que Abraham estava a fazer. se detenía junto a ese altar para ofrecer un sacrificio a Jehová. E ora que não estava a viajar, não estava a topa e altar que Abraham estava a larga atrás aqui, e não estava a entregar sacrifício e não, então assim não estava a ser conhecer o evangelho. Algunas personas que habían conocido a Abraham y habían visto su vida piadosa, Algum ainda não conhecer Abraham e a vida piedosa que ele viva, recordaban este ejemplo del siervo de Dios, não te acorda, é exemplo aqui que o servidor de Deus que estava a dando. que él erigía altares y ofrecía sacrificios al Dios vivo. Estava talanta alterna, então na alterna aqui estava dando sacrifício na Deus vivo. Seguramente Abraham explicaba lo que eso significaba a las personas que estaban observando. De mes estava a explicar e ainda não que é altar tanificada. Dice que estas personas, al recordar ese ejemplo de este siervo piadoso,
ellos mismos se detenían para ofrecer un sacrificio a Jehová. Eda bisa ko na aki ora na tabata mira ko Abraham tabata laga atras altar na aki na mes tabata para que tu inana antunan tambe tabata duna un sacrificio arriba altar. Aquí no dice que ellos habían conocido a Dios porque Abraham les había enfatizado que solo existía el Padre y el Hijo. Aqui na no tabi sa nos ko na conocer Dios pa sobra Abraham a primiriba nang ku ta solamente etata y ayuda existir, ¿no? No dice que Abraham había insistido en que entendieran que el Hijo de Dios había sido engendrado o creado en algún momento. En tabi sa ko ela vai siya ku Cristo Jesus awardo criar na dado momento, ¿no? No enfatizaba Abraham que el Espíritu Santo es el mismo Hijo de Dios. Tampoco no hacía na ku Espíritu Santo ta Jesus mes, ello de Dios. ¿Cuál era el ejemplo que él había dado en el accionar de su vida? Qual tabi ta example ku Abraham aduna de aksyon na di su vida? Precisamente realizar algo que representaba el sacrificio de Cristo por toda la raza caída. Amen. Jesus Abraham tabata hasi algo puta representar el sacrificio de Cristo Jesús para raza cair. Se tabata apuntando allí. Y este ejemplo había llevado a la gente a conocer a Dios, al Dios verdadero. Antuta ejemplo aqui ku Abraham aduna a pone nang pa waru guia para conhecer o Deus verdadeiro. Entonces, conocer a Dios en verdad tiene que ver con comprender el plan de redención, comprender su amor maravilloso a través del regalo de la vida de su Hijo amado por nosotros. E conhecer Deus significa compreender o plano de salvação. Então, compreender também com ela entregar como um regalo a vida de Cristo Jesus para de tal forma nos por aí a salvação. Por eso nos dice Apocalipsis que el mensaje último para el mundo entero es el Evangelio eterno. Se a Bíblia também nos com o mensagem último que nós vamos predicar é o evangelho eterno na o mundo inteiro. Otra cita más. Vamos cita mais. La educación, página 113. Educação, página 103. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás, es el plan de la redención. O tema central da Bíblia é tema rondou de qual tur outro tema nanta drai da é plan de salvação. La restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Essa aqui tá é restauração de imagem de Deus em alma de gente. El propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema. Cada passagem de Bíblia tá para ajudar-nos a compreender e desenvolver maravilhoso tema aqui de plano de salvação. La restauración del hombre, el poder de Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Restauração e o poder de Deus que está dando-nos vitória de picar por meio de nosso Senhor Jesucristo. ¿Cuál es el tema central de la Biblia hacia donde Dios nos quiere llevar? Qual é o tema central de Bíblia caminho a Deus que riba-nos? El plan de redención. O plano de redenção. Cada parte de la Biblia tiene el propósito de que comprendamos ese plan de redención, que al comprenderlo entendemos cuánto nos ama Dios. Cada página de Bíblia está para nos chegar a compreender o plano de salvação. Então, compreendendo isso aqui, nós também mira também quanto Deus estima nos. Amém. Cuando comprendemos eso, que Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan tierno, nuestro corazón se conmueve y no será el mismo nunca más.
Ahora nos comprende cuánto Jesús te estima, nos corazonan, lo guardo como ve y nos lo nota mis cosas. Lamentablemente, muchos en estos últimos días han cambiado esto y pretenden que el último mensaje, lo más importante, es meterse en terreno prohibido que Dios no ha llamado. Lamentablemente, Hobbit nos no te comprende esa aquí. Anto, más bien te va a poner nos mes de terreno nan prohibir. Eigenlijk, Dios no manda nos para buscar y cosa y pasar. Que si Jesús fue creado, que si fue engendrado, Si Jesús aguardo crear, si el aguardo engendrar, si el Espíritu Santo es el mismo Padre o el mismo Cristo, si Espíritu Santo ta etata mes of the Cristo, que solo son dos personas, tú solamente dos personas. y los hermanos que siguen esta línea toman este mensaje como si fuera lo principal para estos últimos días. Anto, humano que dabai dengan asunto aqui tá cueja si ele é cos principal para el último dia na aqui. Pero esto es un grave error. Pero humana é cosa que tá error mais grave. Se están alejando del propósito de Dios, de lo que en verdad significa conocer a Dios. Así na que nanta alejar fuerte de Dios y lo que realmente significa para conocer Dios. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 372. Mente, carácter y personalidad, página 362. Debemos ver a Dios en la naturaleza y estudiar su carácter en las obras de sus manos. Nos mister observar Dios de naturaleza y mirar su carácter de obra de su mano, pues lo que la crea. Escuchen esto que dice: Escucha esa aquí que te dice. la mente se fortalece al conocer a Dios, al leer sus atributos en las cosas que ha hecho. En mente está fortalecer, ahora nos contempla el sacrificio de Dios. Y también es cosa, es obra de su mano. Esto es clarísimo. Pensa que da obra. Recuerden cómo comienza la cita. Dice, debemos conocer a Dios, debemos ver a Dios en la naturaleza y estudiar su carácter. Nos mister busca, mira Dios de su naturaleza, estudia su carácter. Y luego menciona, la mente se fortalece al conocer a Dios. Debe bisa conocimiento nanta mira fuerte, según nos conoce Dios. Esto es conocer a Dios, estudiar su carácter, comprender lo que Él es bueno, que es amoroso, que es maravilloso, y dice que lo podemos lograr también a través de las obras creadas, de viendo las flores, viendo su creación. Esa que significa para conocer Dios, anto también contemplar Dios de naturaleza por medio de su obra na crear lo que Él crea na creación. Veamos una cita más. No la concitamos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 480. Testimonio para Iglesia, página 480. Satanás está presentando constantemente incentivos al pueblo escogido de Dios Satanás constantemente está 13 incentivos que me planan de mente de pueblo de Dios para desviar su atención de la obra solemne de prepararse para las escenas que le esperan en el futuro cercano. Aquí nos mente for de obra principal que nós temos que tá prepararnos mes para escenário que nós temos vai confrontar de dia na final aqui. Satanás quiere desviar nuestra atención de la obra solemne de preparación para lo que viene. Que me lo que Satanás quer fazer é que quita nos mente na for de preparação solene que nós temos que fazer para o tempo de prova que nós vai enfrentar. Hermanos queridos, Él sabe que si llegamos a conocer a Dios, comprender que Dios es el ser más maravilloso que podamos conocer, nuestro corazón será cambiado para siempre. Satanás sabe que se nós conhecer Deus, que ainda é ser de mais maravilhoso que existir, nos lo guarda transformar.
Si dedicas tiempo a conocer a Dios, tu corazón será lleno de su amor. Se nós tomar tempo para nós conhecer Deus, nós mente na luta llena de su amor. Amém. Y cuando eres lleno de su amor, no tienes miedo a nada, estás confiado en ese Dios maravilloso que está pendiente de tu vida. Então, hora que nós chegamos a conhecer Deus, nós não temos medo de nada. Nós estamos confiando em Deus aí, que está na encargo de render nos vida e tesouro para nós. Eso será lo único que nos mantendrá firmes ante la prueba que viene, hermanos. Tá, esse é a única coisa que vai manter-nos firmes em prova não que está na caminho, meu irmão. Cuando estemos seguros de que Dios es amor y hayamos sentido su amor en nuestra vida, Ora que nós temos seguro que Deus dá amor e de-nos vida, de-nos vida na nos mente capta o sentido de Deus, seu amor para conosco. pensar que Cristo fue engendrado, eso no te va a cambiar la vida, no te va a hacer aborrecer el pecado. Que men se você vai find out se Jesus agora criar, se ele agora engendrar, e coisa não te vai cambiar a vida. Na net é nada. No te va a quitar el miedo a la muerte. E te vai quitar o medo que você tem for de morto. Solamente el amor de Dios hará eso. Solamente é amor de Deus por quitar medo de morto for de nós. Mensajes selectos, tomo 3, página 474. Mensaje selecto, tomo 3, página 374. Muchos sostienen la verdad solo con la punta de los dedos. Alguns solamente está tendo a verdade com o ponto dele. Han tenido gran luz y muchos privilegios. Estava tendo gran luz e houve privilégio. En este respecto han sido exaltados hasta los cielos como Capernaum. Tem sentido aqui, não aguardo alçar na cielo maneira Capernaum. En el tiempo de prueba que se acerca, se convertirán en apóstatas a menos que desechen su orgullo y confianza propia. Den tempo final, não lo convertir em apostata, a menos que não abandonar orgulho e entregar a Cristo Jesus. A menos que pasen por una total transformación del carácter. A menos que nós experienciar uma transformação de caráter completo. ¿Transformará tu carácter pasarte todo el día pensando que Cristo fue engendrado? Se você quer pensar em dia Cristo vai criar assim ou não, é coisa vai transformar o caráter? No. Repitiendo hasta el cansancio que el Espíritu Santo no es una persona y que solo es el Padre y el Hijo. Queda vista que o Espírito Santo não é uma persona, tá solamente é tata e eu. Essa que vai transformar o caráter, não tô. No transformará tu carácter. Ela não transforma o caráter, esse, sabe, esse. Te pasará como a las vírgenes insensatas que llegará la prueba y las lámparas se están apagando. Todo lo contrário. Hora de prueba lo llega, então nos lámparas está apagando. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 3:18 que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de aquello que contemplamos. 2 Coríntios 3:18 está dizendo que nós estamos transformar de glória para glória segundo a imagem que nós está contemplando. En nuestro anterior estudio vimos que la gloria de Dios es lo mismo que su carácter. En el estudio anterior, nós mira que a glória de Deus significa Deus su caráter. En otras palabras, nos dice el texto bíblico que somos transformados al contemplar el carácter de Dios. Querendo, a Bíblia está dizendo com outra palavra que nós estamos transformar segundo nós contemplar o caráter de Cristo Jesus. Esta hora es una hora de mucho peligro. No permitas ser engañado, hermano querido. A hora que nós vivemos aqui, minha irmã, está uma hora de grande peligro. Não laga que nós estamos enganar, minha irmã. Sabemos que este mensaje se está dando con mucho énfasis, este mensaje que se enfoca en estos puntos que no son vitales para la salvación.
No saco agora que tem mensagem na tabai que te enfocar e punto na que nota vital para nossa salvação. pero estoy compartiendo contigo la verdad de Dios para que seas guardado de estos engaños. Pero obviamente, brother, também está compartilhar a mensagem aqui conosco para nós poder guardar, livrar de engano na ei. La próxima vez que escuches a alguien que viene con este mensaje, dile con amor, pero con firmeza, hermano, conocer a Dios es conocer su amor, su carácter. Outro, é próximo dia com um ende bem cerca bo, com a mensagem e de que o Espírito Santo nota Deus, o Jesus agora engendra, e se ele assim aqui, que nós mester conhecer o amor de Deus. Importante tá para conhecer Deus e Deus seu amor para conosco. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 114. Testemunho para a Igreja, tomo 9, página 104. Nunca os pongáis por encima de la sencillez del Evangelio de Cristo. Não vai curva, passa mais allá de simpleza de evangelho. Encontraréis el éxito en la ganancia de las almas al destacar a Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Nós lo 13 almanana Cristo Jesus door de alza Cristo como e redentor for de pecado. ¿Qué nos dará éxito en nuestra obra? Dice que destacar a Cristo. Que lo dona nos éxito de trabalho que nós está assim? Alza Cristo. Cristo como nuestro Redentor, como el que murió por nosotros y nos redime de nuestros pecados. Cristo como nos redentor es un amor para nós e tá redime nos for de nos pecana. El Evangelio, recordemos lo que significa Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Agora, o que significa evangelho? Evangelho significa boa notícia. La sierva del Señor dice la sencillez del Evangelio. El Evangelio está presentado de una manera tan sencilla para que cualquiera lo pueda entender. Agora, o profeta Tabisa é a simpleza de evangelho. E evangelho está agora trazer de uma forma simples para tu para compreender. Ustedes saben, hermanos, que nuestros hermanitos que profesan, que predican este mensaje equivocado, Romana não saco, nós romana que Tabisa, que nada que me romana que predica o mensagem robes aqui. ellos te ponen una montaña de citas y de textos bíblicos. Nada pone zero de cita com texto não bíblico. Claro, distorsionados, mal aplicados. Pero tu de texto aqui está mal aplicado. Y cuando tú quieres probarles con otra gran cantidad de citas y textos que dicen lo contrario, ellos no lo van a creer. E ora algo que corrigem com quantidade de cita não. E também texto de Bíblia não está querendo. Lo más probable es que van a cerrar sus mentes y van a darle otro significado a esas citas y textos o van a decir que son agregadas, son inventadas. Ora que você esse não tu sabe isso aqui não. Esse não está a pôr não acerca. Não agora inventar não está querendo. Não está ser na mente. Pero hay una manera, hermanos, que ellos no pueden evadir. Pero tem uma maneira assim para explicar não que não pouco repete. Hay algo que es sencillo, pero poderosísimo, lleno de poder que derriba toda mentira. Tem algo que está mais poderoso mesmo, que está simples, pero que está baixa toda mentira a bom. Es el Evangelio. E essa aqui está é evangelho. La misma sencillez del Evangelio nos muestra cuál es el error. E a simpleza de evangelho mesmo está mostrando-nos que é falta, é erro, tá? A través de comprender lo que es el Evangelio, todos esos argumentos del mensaje antitrinitario quedan derribados.
Delante da simpleza do evangelho, todo argumento não antitrinitário e tawar bashabo. Y cuando digo antitrinitario, bueno, es porque así identifican ellos, pero nosotros no creemos en una Trinidad católica. Exatamente. De com brother tapapia de antitrinitário passou. Não te llama não mes es não kuta antitrinitário, pero esse não significa que nós ta quere de Trinidad, nós não ta quere de Trinidad. La cita que leíamos nos dice, nunca debemos ponernos por encima de la sencillez del Evangelio de Cristo. Esse ta conosco essa ta bisa nos que nunca nos não mes te vai ponernos arriba e simpleza de evangelho. Que el éxito de nuestra obra, de nuestro mensaje, dependerá de destacar a Cristo como el Redentor del mundo. O éxito de nosso mensagem lo consistir em alçar Cristo como el Redentor del mundo aqui. Por eso el mensaje del primer ángel dice el texto bíblico, que el ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Na PC de Revelação 4, 6 é para mim ángel da visa, que estava tem o evangelho eterno para predicar na e mundo. Lo que cambiará la vida de las personas Lo que vai es, é vida de gente não. es comprender que hay un redentor amoroso que sufrió lo que a ellos les tocaba sufrir. Que tem redentor amoroso que a sofrer lo que eigenlijk nós mistério sofre. Romanos 1, 16 y 17. Romano 1, 16 e 17. Verso 16. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para sobre mim não tem vergüenza de evangelho. Para sobre esta poder de Deus para salvação de judío y griego y también para el gentil. No. Hay salvación, hay un poder extraordinario en comprender el plan de redención, en meditar en Cristo crucificado. Hay un poder maravilloso que transforma vidas. Tem poder maravilhoso o tawardo recebido em contemplar Cristo Jesus, contemplar el Salvador crucificado. Mencionamos que evangelio significa buenas noticias. Não sabia que o evangelho significa boa notícia. Cuando estamos sin Dios, es una aflicción en nuestro corazón, nos sentimos perdidos por nuestros pecados, un vacío, una tristeza. Ora, quando nós estamos sem Deus, nós sentimos vazio, tristeza, nós sentimos perdidos de nos pecados. Prisioneros de nuestros pecados. Hay muchas personas que no saben cómo liberarse de eso, quisieran ser libres de las drogas, quisieran ser libres de hábitos terribles que los tienen prisioneros. E gente não, hope biata sim, temor, medo, nanta de droga, nanta de adicção, e não quer guardo liberar de essa aqui não. Cuando ellos reciben las buenas noticias, el evangelio, que hay uno que murió por ellos y no solo murió para perdonarlos, sino para darles el poder para ser libertados, su corazón se conmueve. E gente não que seu coração está comover, ora não hayasa, o Cristo Jesus a morrer para não, o está perdonando e coita do não, e é perdonando liberação. Derraman lágrimas. Não Pues, coração não está guardo comover e o bebê não está llorar. el amor de Dios conmueve sus vidas y sus corazones son transformados. É amor de Deus está comover na mente, na coração e na vida, na está guardo transforma. Eso hace el evangelio porque son buenas noticias que te llenan de esperanza, de que hay una oportunidad de vencer el pecado y ser felices nuevamente como antes de la caída.
Essa aqui tá é bom novo que tá dando esperança, que tá lá a gente compreender que tem oportunidade para nós estar feliz ver dia, maneira promete que picar é existir. Gracias al Redentor, al maravilloso Salvador, al inocente que murió por ti y por mí. Dankina é maravilhoso Salvador, é um inocente, que amor para a mim e amo. El corazón es conmovido inmediatamente al comprender tanto amor y comprendemos que Dios es bueno, que Dios es maravilloso. Nós está agora comover, ora nós compreender tanto amor, ora nós mira tanto amor e nós está agora convencido e hecho que Deus está maravilhoso. Amém. El sacrificio de Cristo es la mayor prueba, la mayor evidencia de cuán hermoso es Dios, de cuán amoroso Él es, de cuánto nos ama. E prova de evangelho está com amoroso Deus está e quanto ele estima-nos. Estas son las buenas noticias en verdad. Esto es el Evangelio que tiene poder para salvar. Essa aqui tá boa notícia. Essa aqui tá evangelho que tem poder para salvar. Pero que te digan que Cristo fue engendrado en la eternidad y que tienes que entender eso, ¿esas son buenas noticias para tu vida? Pero para compreender que Cristo agora criado em eternidade, e consei, é tá boa notícia para a vida? Aceptar ese mensaje, comprenderlo, cambiará tu vida para siempre, te dará fuerza para dejar el pecado. Compreender é sei, lo donava força para abandonar picar. Entender que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, ¿son buenas noticias para ti? ¿Te da esperanza eso? Para compreender que o Espírito Santo está Jesus mesmo. Tá bom novo e tá dando esperança? Ciertamente no, hermanos. De verdade que não, meu humano. No tiene que ver nada con el Evangelio. É coisa não tem nada de a ver com o Evangelho. Es un mensaje de engaño. E mensagem é um mensagem de mentira. El mensaje que el mundo necesita son las buenas noticias de Cristo crucificado. E mensagem que o mundo tem mesterta é boa notícia de Cristo e Cristo crucificado. Y en la recta final de nuestro tema, E direto final de nosso tema, vamos a ver el ejemplo de alguien que alcanzó el carácter pleno de Cristo. nós vai ver o exemplo de uma pessoa que vai alcançar o caráter completo de Cristo Jesus. Esta persona fue sellada, recibió el sello de Dios en su frente. A pessoa aqui aguarda o sellar, ela recebe o sello de Deus na sua frente. Nos referimos al discípulo Juan, al discípulo amado. Nós está papeando aqui na de discípulo Juan, discípulo estimado. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 445, Hechos de los Apóstoles, Hechos de Apóstoles, página 445, leemos lo siguiente. nos establece lo siguiente. En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. En vida de Juan, nos por mira el ejemplo de una santificación de verdad. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador y aceptó sus reprensiones. En el último año en Juan, aquí había Jesús, el aguardo reprende y el aguardo amonesta para Jesús. Anto ela acepta el reprendimiento y amonestación aquí con Jesús, así nadie. A medida que el carácter del divino maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias. Según que Jesús estaba a manifestar su carácter na Juan, Juan a começar a mirar su debilidad y cosas que estaba de falta. Amén. Y esta revelación le humilló. Anto a revelação aqui que ela toma nota de que a humilhar su coração. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús.
Dia tras dia, contrário de Juan, mesmo espírito violento, estava a observar e estava a mirar a ternura de Cristo Jesus. Día tras día su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro. Dia tras dia, estava a atrair na seu maestro, de hora ela perde su mes completo de carácter de Cristo Jesus. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración. E amor e paciência e ternura e mansedumbre que ela mira de ello de Deus a transformar sua vida. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo. Então, que ela submete seu próprio temperamento que estava a rupi, ressentir na carácter maravilhoso de Cristo Jesus. Y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. E o amor de Deus a realizar dentro uma transformação completa de carácter. Amém. Si la cita nos dice que Juan, en la vida de Juan se ejemplifica la verdadera santificación, quiere decir que es una representación de lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Ok, se o Espírito de Profecia está conosco, a vida de Juan está echt exemplo de lo que Jesus faz em sua vida. Isso significa que para nós também, Jesus quer fazer mesmo coisa, Y la cita nos dice que fue contemplando el carácter de Cristo que la vida de Juan fue transformada. E está conosco, segundo Juan estava a contemplar o carácter de Cristo Jesus, sua vida agora transformada. Al poder ver el amor de Dios a través de su Hijo, la misma vida de Juan fue transformada por ese amor. Ora ela mira o poder de Deus em a vida de seu eu. Ora ela mira o amor de Cristo Jesus. Sua vida agora transforma. Hermanos, esto es muy claro. Notan cómo, sin necesidad de una montaña de argumentos, con la sencillez del Evangelio, comprendemos que este mensaje es erróneo. Ao nós por mirar, Romana, sem zero de argumento e texto na Bíblia, nós por compreender o amor de Deus de uma forma mais simples mesmo. Hace tiempo un amigo me dijo lo siguiente: Algum tempo passado, amigo avisou-me assim aqui. Alan, yo creo que lo que nos guardará el error es comprender el mensaje de 1888. Mita querer, amigo avisa que lo que lo libra nos for de engano, tá é mensagem de 1888. El mensaje de la justicia de Cristo que nos representa el amor de Dios de una manera maravillosa. É mensagem de justificação por meio de fé em Cristo Jesus, que tá abre o evangelho de Cristo para nós de uma forma maravilhosa. Y eso es lo que estamos viendo aquí, porque esto también es justificación por la fe, lo que les he presentado. E essa que nós mira aqui na AUE, sobre a mensagem de justificação por meio de fé, me apresentar a meinta. Me duele el corazón al ver cómo muchos hermanos están cayendo en este engaño de este mensaje antitrinitario. La duele de coração para mira com roupa humana está caindo em engano de mensagem antitrinitário aqui. Ellos andan por varios países predicando y han titulado a sus temas "Es hora de conocer a Dios". Nanta by de opi país estão predicando, então nanta bisa dinang mensagem que llama esta hora para conhecer Deus. Pero el énfasis de ellos es: Cristo fue engendrado, Jesús es el mismo Espíritu Santo y son solo dos personas. Pero na mensagem basicamente te trata que Jesus agora engendrar, o Espírito Santo não está Deus, e que está etata e ayuda é único não que forma parte de deidade. Essa é na mensagem basicamente. Ustedes saben que ellos insisten una y otra vez, es el pan de cada día de ellos predicar este mensaje como que es lo más importante para la vida.
Nada predicar el mensaje a que manera está el pan de cada día está y es saque de cosas más importante para nós. Se han apartado de la sencillez del Evangelio. Não quita vai for de simpleza de evangelho. Pero ahora hay una labor en cada uno de ustedes. Tienen que compartir este mensaje con todo adventista que conozcan. Pero agora nós temos um trabalho para assim, depois que nós escuta o mensagem, compartilha essa aqui, cultura adventista, e a missa não adventista também, que nós conhecemos. Para que ellos puedan entender lo que en verdad significa conocer a Dios y ser librados de este engaño. Para por compreender o que significa para conhecer Deus e para poder livrar de engano. El discípulo Juan, el que fue santificado y sellado, escribió de una manera maravillosa. O discípulo Juan, que agora santificar e sellar, escreve de uma maneira maravilhosa. La próxima vez que ustedes lean los escritos del discípulo Juan, recuerden que están leyendo los escritos de alguien que fue sellado con el sello de Dios. Bia aqui que nós lemos é escrito de Juan, corda, que nós está lendo é escrito de um discípulo que agora vai receber o sello de Deus. Noten Primera de Juan 3:1. Juan 1 Juan 3:1. La manera de hablar de este discípulo que estaba sellado, que había alcanzado el carácter de Cristo, nos ayuda a entender cuál será el mensaje, el énfasis de aquellos que serán sellados en el tiempo final. E mensagem de discípulo aqui está mostrando-nos qual é o mensagem que o guardo predica para a gente por guardo sellar em tempo final qual nós está vivendo. Dice el texto bíblico, O texto dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. dice, mira quanta é amor que tata aduna-nos, para nós por guardo chamar uma de Deus. Tapa esse o mundo não conhece nós, para sombra o mundo não a conhece. ¿Cuál era la preocupación de Juan? Era llevar la atención de todos a que observaran el amor de Dios. Kiko Juan, su énfasis estaba y que era hiba gente para por comprender el amor de Dios. No era meterse en asuntos de Cristo fue creado, quién es el Espíritu Santo o si es el mismo Cristo. No era nada de eso. En Juan su énfasis predicando el amor de Dios no estaba para buscar pasar si Jesús ha guardado engendrar, si Espíritu Santo no da Dios, etc. No está, ese estaba su énfasis. Juan 3:16, todos conocemos este texto. Nosotros conocemos el texto de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Mas vida sobre eterna. Deus estima o mundo assina tanto que ele aduna seu único e o patur que quer dente. Não vai perder, pero hay vida eterna. En el Ministerio de Curación, página 366, leemos. Ministério de Curação, página 366, se utiliza. El amado Juan poseía el conocimiento adquirido por medio de su propia experiencia. E conhecimento que Juan arranha, ele recebia por meio de sua própria experiência. Pudo decir, É por avisar. y ahora cita Primera de Juan 1:1-4. E agora esta cita, 1 Juan 1, versículo 1 de 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. E agora para aí. Eita, bisa. Momento assim, né? Lo que estaba de fuerte principio, lo que nos escucha, lo que nos mira con nos menciona, lo que nos contempla, lo que nos mandan a Michicune tocante y palabra de vida.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Para sobre a vida aguardo manifestar e nos amiré, e nos da testificar, e nos da anunciar a vida eterna. Utabata ku etata, e ela manifestar na nós. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que nos mira, escucha, ta esse nos da anunciar vos. Pa vos também portem comunhão conosco, e nos comunhão tá verdadeiramente com a Tata e com o Senhor Jesus Cristo. Essa aqui tá a questão que nós escrevemos para vos portar, cumprir. Notamos la manera en que este discípulo que alcanzó el carácter de Cristo, que estaba sellado, hablaba cuál era el enfoque de su mensaje. Nós mira com Juan estava tá, papia para explicar qual estava tá o ênfase de seu mensaje. Era Cristo, su experiencia íntima con Él, su amor, eso era lo que lo impulsaba. Esa era la esencia de su mensaje, hacer conocer a todos cuán hermoso es Cristo. A essência, a coisa mais principal de Juan, seu mensaje estava tá, a experiência que tá tem com Cristo Jesus. Qual estava tá a coisa de mais bonita com ela, experiência. Y en el versículo 12 de ese mismo capítulo, perdón, en Juan capítulo 1, versículo 12, leemos lo siguiente. En Juan 1:12, Sí, primera de Juan 1:12 o Juan. no, Evangelio de Juan. Ok, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas naturestanku a conhecer, naturestanku a receber, ela dona o privilégio de vir a ayunan de Deus. Dice, a los que le recibieron y creen en su nombre, recordemos lo que significa el nombre de Dios. Na estanku a receber e ta quiere de su nombre. La que nos comprende que significa el nombre de Dios. El nombre de Dios es su carácter. El nombre de Dios significa su carácter. A los que creen, a los que aceptan, a los que han entendido que Dios es amor, reciben poder para ser hechos hijos de Dios, dice el texto. Também se estanku a receber el nombre de Dios, el carácter de Dios, que te dan poder para vir a ayunan de Dios. Consejos para la Iglesia, página 589. Consejo para Iglesia, página 589. Dice acerca del Satanás. Aqui não é para pedir Satanás. Él estudia la Biblia, conoce la verdad necesaria a la humanidad y procura distraer las mentes de las grandes verdades destinadas a prepararla para los acontecimientos que vendrán sobre el mundo. Satanás também está lendo a Bíblia. Então, é que distrair a mente na for de verdade na grande que nós precisamos, o tempo vai ajudar nos preparar para o tempo de persecução, angústia que está na caminho. Lo que transformó a Juan fue el amor de Dios, contemplar su carácter. Satanás sabe que si hacemos eso, nuestras vidas serán transformadas. Entonces quiere llevarnos a asuntos sin importancia, distraer nuestras mentes para que no seamos salvos. Satanás sabe que se nós contemplar o amor de Deus e seu caráter, nós não vamos transformar. Tapi se é que quita nos mente não, for de tema não aqui. Cristo en su santuario, página 120. Cristo dentro do santuário, página 120. El archiengañador odia las grandes verdades que resaltan un sacrificio expiatorio y a un mediador todopoderoso. Satanás odia o mensagem
de Cristo como no sustituto y también como un sacrificio expiatorio. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Satanás sabe que su obra lo tiene éxito si quita nos mente fuera de Jesús y obra que Jesús hace. Satanás hará todo para que su mente y mi mente sean distraídas del mensaje de Cristo crucificado, porque sabe que es lo que cambia la vida. Satanás lo hace todo lo que está posible para por quitar a su mente fuera de mensaje de Cristo crucificado. Para sombra, esa el mensaje y está transformando nuestra vida, ¿no? Satanás se goza y dice, oh, pierde tu tiempo estudiando a ver si Cristo fue engendrado. Satanás também diz, ai, se que perde tempo, vou estudar para ver se Jesus agora criar flaga. Estoy feliz de que creas que solo es el Padre y el Hijo. Está contento para querer cuidar, tata e eu só tá existir. Métete en terreno prohibido tratando de entender todo lo que no está revelado sobre el Espíritu Santo. Vai seguir a aventurar em terreno, não proibir para buscar Kiko da Espírito Santo. ¿Cuántas personas están entrampadas en este engaño? Muchísimos adventistas. Da roupa adventista não tem que ter trampa aqui humano. Me han dicho, no serás sellado si no aceptas estas verdades. Então, bisa kunai que bisa que não também o outro se assim não aceita a verdade. Ei, Y cuando ven mi negativa a no querer creer eso porque no tiene base, no lo veo en la palabra, se molestan, se enojan y hay palabras condenatorias de muchos de ellos. se ando ora na mira ku e nota que aceptar a palavra e nanta rabia, nanta como se papia palavra nan de condenação em sua direção. Hay personas maravillosas entre este grupo, personas que son mis amigos muy cercanos, que han caído en este engaño. Já deve ser que tem nan macha precioso amigo nan de je ku akai tem engaio e. Y sé que entre los que no conozco también hay gente muy sincera, buenas personas. E saco tem nan que não conhece também que tá bom gente, pero ku akai de engaio e. Les hago un llamado en esta hora a que puedan apreciar la sencillez del Evangelio, dejar el error y ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. É que assim uma apelação na nossa vida para nós não cair em erro aqui, pero para nós por fijar nos vista na Cristo Jesus. O te quita e pecado do mundo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 474. Mensajes selectos, tomo 3, página 4, 474. Sí. Sí. Él hace surgir, hablando del enemigo, dice, él hace surgir asuntos secundarios para distraer las mentes de los temas más importantes que deben ocupar nuestra atención. Satanás te la tema ng secundário, que me consta com nota de vital importância. Surgir para nós vai atender kunang, anto e ori laga banda e tema ng eigenlijk si, o de mais importância para nossa salvação. Y estamos terminando. Nós estamos terminando. Solo unas citas más y finalizamos. Alguns cita mais e nós termina. Me encanta la siguiente cita, cómo termina el libro El conflicto de los siglos. E da gostei cita aqui com conflito de los siglos da termina. Conflicto de los siglos, página 657. Página 657. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. El gran conflicto ha terminado. Ya no tiene más pecado ni pecador. Todo el universo está purificado. Enter universo ahora purificar. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. Es un latido de gozo y alegría, tabate en corazón de tu criatura. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento. Y es un
For isso, que cria vida e luz, da sali vida, amor e felicidade, contentura, por toda la extensión del espacio infinito. de inteira extensão de espaço infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, Por de atom que não mira, of mundo mais leu, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y júbilo perfecto que Dios es amor. tur coisa bonita aqui, tur criação de Deus de universo, tá bisa algo, tá bisa o Deus da amor. Se restauró el conocimiento, se dejó ver en claro cómo es Dios en verdad, ya que Satanás lo ha manchado, ha tergiversado el carácter de Dios. Pues tá bisa que nós lo mira amor de Deus plenamente, pues sobre de com Satanás a ganha-nos enquanto de carácter de Deus. Pero cuando termina el conflicto, cuando termina la gran controversia, el carácter de Dios es vindicado y todo el universo sabrá que Dios es amor. Pero ahora que el conflicto aquí termina, Dios su carácter lo guarda vindicar. Entonces, entero universo lo sabe que Dios da amor. Hechos de los Apóstoles, página 378, 379. Hechos de los Apóstoles, página 367 y 368. El conocimiento de Dios como está revelado en Cristo es el conocimiento que deben tener todos los que están salvos. El conocimiento de Dios manera etawar manifestar en Cristo Jesús, da el conocimiento que tú estás salvar desde ti. Este es el conocimiento que obra la transformación del carácter. Da el conocimiento aquí da obra y transformación de nuestro carácter. Tal es el conocimiento que Dios invita a sus hijos a obtener. Dunanan el conocimiento que Dios te invita a su panos por ti. ¿Necesita usted más evidencias de lo que le hemos dado para comprender que este es el mensaje esencial para esta hora y no ese otro mensaje erróneo? Nós temos de ter mais evidência para nos compreender que está exato mensaje para hora aqui e não é mensagem errôneo que é antitrinitário não te predica. Tengo muchas citas más, pero el tiempo se nos ha agotado. Solo les comparto una cita más para terminar. Me vou compartilhar cita mais para nos terminar. Hijos e hijas de Dios, página 261. E o Humber e o Moena de Deus, página 261. Señalando al último tiempo, dice lo siguiente. Mostrando arriba el último día, esta visa lo siguiente. Habrá un solo interés prevaleciente, Da interés lo prevalece, un solo propósito que absorberá todos los demás. solo propósito pulo quita tu outro cos foi vista. Cristo, justicia nuestra. Cristo Jesús nos justicia. ¿Cuál debería ser en la última generación el interés prevaleciente que absorberá la atención de los hijos de Dios? No dice Cristo engendrado, no dice acepta que solo es el Padre y el Hijo, no dice que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, dice que el interés prevaleciente que absorbería todos los pensamientos de los hijos de Dios sería Cristo, justicia nuestra. Também nos que mensaje que lo capta nos atención. De último día da Cristo Jesús nos justicia. E no tabisa, pues aquí lo ta para conocer si Espíritu Santo da Dios of laga, si Jesús aguardo crear of no. No te siente eso. E enfoque ta Cristo Jesús nos justicia. Ese lo ta eterno. Mi querida hermanita, mi querido hermanito, has escuchado el mensaje de verdad en esta mañana. Ahora
compártelo con todos, aplícalo a tu vida. Meu irmão, estimado, eu escutei mensagem de verdade a minha mente. Agora, compartilhe com outro não. Compartilhe com a vida. Que el nombre del Señor sea glorificado a través de este estudio y que esta luz de la verdad pueda iluminar a todos para ser guardados del engaño y para que muchos que están creyendo este mensaje erróneo puedan salir de la oscuridad y caminar por la luz. Gracias a todos por vuestra atención. Que Dios les bendiga. E é também se danke na Jesus para a mensagem de minha mente. E com a mensagem aqui por guarda-nos de tudo engano, não. De o tempo em qual nós está viva. Eu te chamo mais danke para nós. Atenção. Gracias, hermano. Es en verdad el tema de Cristo Jesús, el mensaje que enternece y transforma nuestras vidas. El Amén. mensaje de Jesús, este mensaje que está transformando nuestra vida, ¿no? Puede guiarnos en una palabra de oración para después seguir con las preguntas. Nos te vaya a hacer oración, ¿no? Claro, vamos a orar. Nuestro amoroso Dios, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le damos gracias por este precioso mensaje que nos ilumina, nos libra del error. Señor, que esta luz pueda llegar a muchos, que los hermanos sean bendecidos en esta hora y que solo su nombre sea glorificado. Gracias porque no nos deja en oscuridad, sino que nos muestra cuál es el camino que debemos seguir. Ahora, Padre, guíenos en la sección de preguntas y respuestas, que su Espíritu Santo sea el que nos siga guiando a toda verdad. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Yo voy a parar la grabación. La hermana Diana le da muchas gracias por su presentación. Gloria a Dios.